Estimados amigos, nuevamente aquí con ustedes. El momento que el país está viviendo es un momento muy duro. Un momento que a todos los guatemaltecos nos tiene consternados. Y creo que nosotros, hoy más que nunca, tenemos que reconocer que tenemos un país de mártires y un país de héroes. Me ha impresionado ver esos rescatistas y a esas personas que han desafiado el fuego que sale del suelo, el calor con el cual se han quemado, para llevar a encontrar personas que puedan estar requiriendo del apoyo y la solidaridad. Definitivamente ese es el pueblo de Guatemala, ese es el espíritu de los guatemaltecos que hemos visto repetidamente en las catástrofes que nos ha tocado vivir en Guatemala. Para todos ellos, mi homenaje. Yo aquí, de lejos, no por mi voluntad, si por mi voluntad fuera yo estaría ahí, pero estoy permanentemente viendo cómo puedo ayudar, a quién puedo ayudar y qué es lo que se puede hacer. Sin embargo, hay algo que me preocupa tremendamente, y es la descoordinación, la falta de unidad de mando y la falta de sentido para trabajar una emergencia. Posiblemente estoy equivocado, pero tengo que aceptar y tienen que aceptar que así es como se está percibiendo desde afuera, que en Guatemala no hay mandos que estén realmente encargados y concentrados en la catástrofe que en el país se está viviendo. Yo fui parte activa en 1976, cuando el terremoto afectó a más del 40% del territorio nacional, pero hubo unas condiciones muy diferentes. Tan pronto se identificó la emergencia, el gobierno del general Shell, Eugenio Laugerud, se constituyó en lo que era el antiguo aeropuerto, hoy sede de la Fuerza Aérea, y desde ahí operamos. La unidad de mando venía porque el general Shell estaba permanentemente visitando esa unidad y además teníamos comunicación con él directa. Además estaba como presidente de la Comisión de Reconstrucción el entonces ministro de la Defensa, que después fue presidente de Guatemala, Romeo Lucas García, y el propio general Shell mandó al general Santa Cruz para que él, que era su jefe de Estado Mayor, para que él fuera el coordinador. Nosotros, que éramos de los equipos técnicos, yo que con el ingeniero Manuel Rivera, que representaba las instituciones de la sociedad civil, y yo coordinamos todo el plan de emergencia. Pero ahí las decisiones se tomaban inmediatamente y no se esperaba. Había ejecución, había ejecutivo. Al día siguiente del terremoto, la Embajada de los Estados Unidos nos había mandado fotos satelitales. Para aquella época era algo que yo nunca había visto una. Pero eran unas fotos tan acuciosas que uno podía ver un individuo recostado sobre un carro fumando un cigarro. Y esas fueron las fotos que a nosotros nos empezaron a permitir empezar a tomar una clara dimensión de lo que era la emergencia. Empezamos a ver cuáles eran los municipios en donde se estaba llevando, donde había habido mayor destrucción. Hago saberles a ustedes que no habían celulares, para la juventud que lo sepa. Nosotros nos coordinábamos por teléfono y los teléfonos se habían ido, las líneas de teléfono en muchísimos lugares. Eran radioaficionados que tenían en algún momento información que esporádicamente les llegaba, la información que fluía hasta el centro que nosotros teníamos de información en la Fuerza Aérea. Pero así, a través de esas, nosotros pudimos irnos dando cuenta dónde estaban los focos, dónde cementerios se habían roto y habían posibilidades de epidemia, dónde estaban los derrumbes en las carreteras. Empezó a fluir muchísima gente a querer ayudar,
Pero como ya nosotros teníamos información primaria, inmediatamente las brigadas de ingenieros del ejército, las brigadas que llegaron de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, las brigadas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, que fueron eficientísimas también en esa época, cada quien se le designaron frentes inmediatamente para ir abriendo carreteras, para ir rompiendo las presas que se estaban haciendo en algunos ríos que podían causar problema contra algunas de las poblaciones. Inmediatamente empezamos a trabajar y se empezó a planificar la emergencia. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nos quedaban 100 días antes de que vinieran las lluvias. Si las lluvias caían, la infraestructura del país se iba a destruir por la cantidad de escombros que habían tirados en las calles. Entonces sacamos brigadas de ingenieros del Colegio de Ingenieros de Guatemala, que colaboró gratuitamente para ir a los diferentes lugares y empezar a hacer reportes. Cuando la ayuda internacional empezó a llegar, ciertamente al principio hubo mucho desorden, pero en 24 horas reaccionamos y se pusieron los hangares de la Fuerza Aérea a disposición de la ayuda. Y entonces, de acuerdo la ayuda iba llegando, se iban ubicando en hangares en donde habían medicinas, donde habían ropa, donde habían víveres, para poderle dar salida a eso. Grupos de médicos llegaron y enfermeras a escoger medicinas. Grupos de voluntarios de la Cruz Roja, damas de la Cruz Roja, clubes de servicio, llegaron a seleccionar la ropa y la ayuda. Y así, con puro voluntariado, se empezó a organizar todos los paquetes, que no eran bolsitas, señores, eran grandes contingentes de ayuda que se empezaron a distribuir a todos los municipios, pero ya sabíamos dónde se había concentrado el daño y dónde había la necesidad. En muchos municipios los propios alcaldes nos pedían: no manden víveres, porque víveres hay. Necesitamos ocote, necesitamos fósforos, era increíble lo que pedían que necesitaban, pero teníamos información, había unidad de mando. Cuando fuimos con el presidente Shell y le dijimos: es necesario para recuperar la ciudad de Guatemala y que no nos vaya a pasar lo que pasó en Managua, que se nos asignen $5 millones. El presidente Shell ahí, en ese momento, le dijo al entonces ministro de Finanzas, Jorge Lamport Rodríguez: usted asigna ese dinero. El ministro Lamport después dijo: yo no lo asigno si no me dan un plan. Le dijimos: señor, en 24 horas usted tiene ese plan. Y al día siguiente no dormimos, a las 8 de la mañana tenía el plan, a la 1 de la tarde esos fondos estaban localizados. Nos pidieron el plan para la reconstrucción, para atender la emergencia a nivel rural, y se hizo. Pero como habían suspicacias de cómo se iba a manejar eso, se organizaron brigadas. Las brigadas estaban compuestas por 3 elementos. Un elemento que era el elemento técnico, que estaba siendo proporcionado por el Colegio de Ingenieros, por algunos trabajadores sociales, por el Colegio de Médicos, y esas eran las que iban acompañando a un componente de trabajo que podía haber sido el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, o el cuerpo de ingenieros del ejército de Guatemala, o la Cámara de la Construcción, pero iba apoyándose uno al otro para ir atendiendo las necesidades humanas primero y las necesidades físicas. Si había que botar una casa, se botaba. ¿Y quién lo decidía? El grupo técnico que estaba integrado. ¿Y quién llevaba la plata? Un representante del BAMBI, del Banco Nacional de la Vivienda en ese entonces, los cuales fueron los encargados de manejar esos recursos, y en el área rural Bandesa, que era el Banco Rural del Estado. Y con esos 3 agentes, un agente técnico, un agente ejecutivo y un agente de seguridad, que era el ejército de Guatemala, que daba la seguridad en los avances. Con eso nosotros fuimos avanzando en todo el territorio de la República para ir limpiando y resolviendo 3 necesidades que eran fundamentales. La necesidad de techo mínimo, porque miles de gente se quedaron sin techo. Teníamos 25 o 30 mil muertos,
y habían miles de familias sin techo. ¿Cómo se definió el techo mínimo? 6 parales, 4 tendales y 12 láminas. Y ese era el paquete que se le entregaba a una familia para que se pudiera resguardar. Pero todo esto fue inmediatamente. ¿Por qué? Porque había unidad de mando. Yo le digo, señor presidente, monte un equipo de campaña. Siéntese usted o alguien de toda su confianza para que esté 24 horas como estábamos nosotros pensando en el problema. Eso es lo que el país necesita. De otra forma, este va a seguir siendo el problema. ¿Cómo es posible que llega la ayuda internacional y la rechazan? ¿Qué imagen estamos dando ante el mundo? Que somos incapaces incluso hasta de que se nos ayude. Hagan como hicimos nosotros en el 76, habiliten 2 hangares en la Fuerza Aérea, vayan al Parque de la Industria, no sé si todavía existen esas naves, y metan ahí toda la ayuda y desde ahí distribuyan de acuerdo a las necesidades que se están dando. Hoy no hay razón, ustedes tienen toda la comunicación habida y por haber. Hoy cualquier persona con un celular puede dar cualquier información. En aquel momento no. Cuando se nos informaba de algo porque llegaba un rumor, se mandaba a una brigada de militares, a un grupo militar que fueran a investigar determinada cosa. Era muy complicada la comunicación. Hoy es fluida. ¿Qué les está pasando? No es posible que estemos dando esa cara ante el mundo. Que nos digan, bueno, que diga, es que aduanas no permite. Perdónenme, señores, ¿dónde está el Ejecutivo? Señor presidente, dígales que eso entra, va a tal lugar y desde ahí se distribuye. No podemos seguir manejando una emergencia. Mire, si en una emergencia este Estado se está comportando como se está comportando, esa es la razón por la cual el país es un Estado fallido. Pero esto está bien. Si quieren seguir con el Estado como lo tienen, sigan. Pero la emergencia hay que superarla. ¿Por qué? Porque hay quemados, porque hay familias sin techo. Los albergues están colapsando. Y quiero decirles, van a colapsar más. ¿Por qué? Porque desde el primer día yo les dije, no den la información que están dando, porque los muertos van a ser mucho más. Tiene las características de la tragedia de 1976. Nosotros todos los días descubríamos nuevas catástrofes y nuevos tipos de damnificados y de afecciones. Por favor, háganlo como lo tienen que hacer. Es obligación del Estado dar una respuesta coherente a la problemática que estamos teniendo. Ahora existe Conred, existen muchas instituciones que en aquel tiempo no existían. Ahí, ¿quiénes tuvimos que asumir la responsabilidad? Era la Comisión de Emergencia, presidida por el ministro de la Defensa, y nosotros, que era el encargado de los asuntos sociales de planificación económica, que era el coordinador hasta cierto punto de lo que podía ser una planificación con el ingeniero Manuel Rivera y con la ayuda realmente. Ahí estaba la Municipalidad de Guatemala, estaba la Universidad de San Carlos con nosotros, el Bambi, un montón de instituciones que teníamos un eje de pensamiento. Nosotros estábamos dando directrices para la gente que estaba ejecutando. Pero eso se organizó en cuestión de 24, 48 horas. Y esto no había una organización como Conred. No teníamos, repito, la información que se tiene. Sin embargo, sí había unidad de mando. Cuando nosotros llegábamos y planteábamos algo, si el general Lucas no lo podía resolver, inmediatamente él decía, le voy a pedir una audiencia a Chelito. Y nos montábamos y nos íbamos a casa presidencial o el presidente llegaba. Y ahí se le presentaba el problema y él lo resolvía inmediatamente. Y ahora dicen, fue grandísima la forma como se resolvió el 76, sí. ¿Por qué? Porque había un presidente que entendía cuál era el mando y porque tomaba decisiones inmediatamente. Y habían muchas otras decisiones que ni siquiera llegaban al presidente porque el general de la Cruz las tomaba como ejecutivo del movimiento del Comité de Reconstrucción.
Ahora nosotros, con nosotros estaban todos. Ahí llegaba la Cruz Roja, ahí estaba, les repito, las universidades. En este tiempo eran las universidades, la Landívar y la Mariano Galvez. Pero ahí estábamos. Cualquier cosa se discutía ahí, inmediatamente se encontraba. Trabajadores sociales, los colegios profesionales, todos colaboraron. Entonces, esto es lo que es una materia de organización. Es mucho más importante la organización social que la organización institucional, porque muchas veces esa organización institucional se burocratiza, que es lo que nos está pasando ahora. ¿Qué tenemos que esperar 72 horas para esto? ¿Qué tenemos que esperar? No, señores. Organicen una unidad de mando. Una emergencia se maneja como emergencia. Y para eso está el Ejecutivo. Como dicen en los adagios, señor presidente, es preferible en un caso de esto pedir perdón que pedir permiso. No podemos seguir manejando esta emergencia como está, con gente sin comunicación, con información vaga. Y ahora viene lo segundo. ¿Qué pasa de aquí en adelante? ¿Saben ustedes qué es lo que nosotros hicimos? Inmediatamente. Teníamos la emergencia bajo control, se organizaron en CGPLAN una comisión específica para evaluar el daño. Y esa comisión específica de evaluación del daño tenía representantes de todas las instituciones autónomas, de las no autónomas y de todas las instituciones del sector empresarial, en las cuales estábamos inmediatamente tratando de monitorizar de qué tamaño era el daño que se había causado a toda la infraestructura del país, social, económica y políticamente todo. ¿Por qué? Porque es malo estar dando una información sectorizada. Es malo que un funcionario diga murieron 70 cuando todos sabemos que solo en una aldea pudieron haber muerto 200. Señores, por favor, esto es pésimo para la ayuda internacional que posteriormente se vaya a solicitar. Porque cuando internacionalmente solicitemos la ayuda para la reconstrucción, van a creer que las cifras que vamos a presentar están infladas. ¿Por qué? Porque las primeras cifras que se dieron fueron falsas. Y esto está mal. Deben montar ya una comisión que evalúe el daño. No se puede dejar eso para última hora, porque esto es lo que nos va a garantizar que podamos restablecer la actividad en toda esa provincia. Presidente, tome el liderazgo. Señores, dejen de pelear. Es bochornoso ver que directores de unas instituciones están inculpando a otras. Es bochornoso que en el Congreso de la República estén con diálogos que no tienen nada que ver. Es bochornoso que un partido político esté haciendo de esto un caso que no tiene que ver. Este no es el momento, señores de la UNE, para hacer lo que ustedes están haciendo. Arremánguense las mangas y pónganse a trabajar y dejen de estar hablando paja. Por otra parte, cuiden la información, porque esta información va a ser la base de todo lo que se pueda hacer con la reconstrucción del país. Guatemaltecos, necesitamos focalizarnos. Este es un problema. Es como uno, aunque tenga una infección en una uña de un dedo del pie, le impide trabajar. Así es una catástrofe como esta. Cuando una catástrofe de estas se está dando, señores, eso quiere decir que el pueblo entero, el organismo entero, como una pequeña infección, debe reaccionar. Como les he dicho muchas veces, no es un problema de izquierdas, no es un problema de derechas. En el año 1976 yo llegaba a muchos de los municipios y me decían, mire, esos son guerrilleros. Los iba y los saludaba. Ahí estaba gobierno, ahí estaba ejército, ahí estaba guerrilla, que estaban trabajando ¿para qué? Para apoyar. Y era momento de un conflicto armado. Señores, esa conciencia no quiero sentir, no quiero pensar que se ha perdido en Guatemala. Pero es lamentable la gente que nos ha llevado a la confrontación
que nos ha educado más a confrontarnos que a cooperar solidariamente para salir adelante. Este es el momento de que entendamos, como en el año 1976, juntémonos en unidad de mando, en unidad de espíritu, y pidámosle a Dios que podamos juntos ayudar a los amigos que lo necesitan. Yo seguiré desde aquí haciendo lo que estoy haciendo, minuto a minuto, apoyando en lo que buenamente puedo hacer. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.